Nosotros no estamos celebrando fechas, estamos celebrando un acontecimiento, que Dios se hizo carne. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, celebrando realmente ese milagro de la concepción y por ende el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que Dios mismo celebró ese acontecimiento, ya que lo que Él había planificado desde antes de la creación del mundo se estaba cumpliendo, y los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces estamos hablando de una celebración angelical que se unen los pastores, se unen también, posterior a esto, los magos que vienen del oriente. Entonces vemos cómo la celebración tiene que ser celestial y también terrenal. Por tal razón, nosotros, hermanos, damos gracias a Dios por el milagro, hermanos, de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene que ver con una profundidad hermosa, maravillosa, acerca de la concepción. Y en ese sentido vamos a estar hablando en este momento. Por favor, abra su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Quiero hablarles en esta hora, hermanos, bajo el tema la singularidad de la salvación. Y esto está centrado en el nombre que el ángel le dice a María sobre cómo se llamaría este niño. Y llamará su nombre Jesús, lo cual significa Jehová salva. ¿Por qué es única? Quiero verlo en dos aspectos. Es única la salvación por ser diseñada por Dios, es decir, que no nace del corazón de ningún profeta, de ningún apóstol, no nace de un patriarca, no nace de un teólogo. La salvación nace en el corazón de Dios. Y en segundo lugar, porque es única, por lograr la redención, la liberación del alma de las cadenas del pecado. Por eso el mensaje que trae Gabriel a la Virgen María, y llamará su nombre Jesús, porque tiene que ver ese nombre con la misión que Jesús vendría a cumplir. Veamos entonces en primer lugar esa singularidad, y eso nunca debemos nosotros de perderla. La salvación es única, no existe otra manera. Y es única, como he dicho, porque es diseñada por Dios. En primer lugar, diseñada antes de la creación del mundo. Por eso que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, siendo un libro profético, habla del Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios sabía que cuando Él iba a crear al hombre, el hombre iba a pecar. Y sabía también cómo lo iba a rescatar. A través del Señor Jesucristo. Entonces es única porque Dios la planificó antes de la creación, pero también es única porque nace del corazón de Dios. En Apocalipsis también 7, versículo 10, la multitud que está reunida ante el trono de Dios, esa multitud empieza a darle gloria a Dios diciendo, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
La salvación es única porque es Dios quien la creó, es Dios quien la diseñó, su origen está en Dios. Por eso la adoración de la iglesia está hacia Dios, porque a Él le pertenece la salvación. Pero también es porque hay una revelación de la gracia de Dios hacia la persona. Cuando habla de gracia, habla de un favor. Por eso el ángel Gabriel le dice a la Virgen María: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué le está hablando de esa bendición? ¿Por qué dice salve, muy favorecida? Porque eso es también lo que Dios nos dice a todos nosotros. Dios, hermanos, quiere favorecerle a usted y a mí por gracia, por amor. Usted y yo podemos recibir esa misericordia, un favor que no lo merezco. Por eso que aquí vemos que este anuncio tiene que ver con esa gracia, pero también recibe aquí la Virgen María el mensaje de un cumplimiento de carácter profético, que esto solamente tiene que ver con el diseño de Dios, porque le hace mención de algunos nombres y títulos de la persona que ella iba a concebir y iba a dar a luz. Nos damos cuenta en los versículos 31 y dice: y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, primer nombre. Este será grande, vemos un título acá. El segundo, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Vemos aquí algunos nombres y vemos también títulos importantes. Recuerde que la Virgen María era una mujer judía y todos los judíos eran enseñados por sus padres. Los primeros maestros de los niños eran sus padres. Ahí en casa les enseñaban a leer y escribir, les enseñaban la palabra de Dios todos los días. O sea, se convertía prácticamente el hogar de cada judío en un seminario. Aparte también que era la primera escuela de ellos. Que miren qué importante es esto. Entonces, además de que los días sábados se reunían en la sinagoga, donde venían los rabinos a explicar y enseñar la palabra de Dios. Entonces, la Virgen María, cuando escucha el nombre que le tendría que poner y los títulos que se mencionan, para ella no era nada ajeno. O sea que cuando le está diciendo que el hijo que iba ella a concebir le llamaría Jesús, o sea, el nombre Jesús es una forma griega del nombre hebreo Jehoshua. Es un nombre compuesto. Hablando de una contracción del nombre Jehová, y Shua, que significa salvación. Jehová salva. Por eso que otros nombres hebreos que se encuentran en la Biblia, que son otras formas, pero significan lo mismo, es Joshua o Yeshua, que viene a ser lo mismo como el mismo nombre Jesús. Entonces, por eso aún el mismo nombre Josué, por eso que allá en Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, mi siervo Jehová, dice, Jehová habló a Josué hijo de Nun. El nombre Josué significa también lo mismo. Entonces, lo que el nombre está expresando en el corazón, y cómo lo recibió la Virgen María, le estaba diciendo que ese niño sería el Redentor o el Salvador, y está describiendo la salvación del pecador a través de Dios, es decir, la divinidad tomando forma humana. Entonces, cuando ella recibe el mensaje del ángel, es algo impactante, porque estamos hablando que ella, conociendo la Biblia, entonces está haciendo referencia al conocimiento que ella tenía, y el ángel está diciendo que ella iba a colaborar, hermano, en la misión de Dios. Por eso que no hay privilegio, oiga esto, más grande para una persona sobre la faz de esta tierra que servir a los intereses de Dios. Usted puede estar sirviendo a un jefe en la empresa, en el gobierno, donde sea, en la iglesia, pero no hay privilegio más grande que servir a los propósitos de Dios. Por eso que la Virgen María se pone aquí como una sierva para que el plan de Dios se cumpla. Mi pregunta para usted y para mí es esta: ¿cómo quiero terminar mis días? ¿Sirviendo a los intereses de mi patrono o de mi jefe que está en los cielos y aquí en la tierra, que es el Señor? Por eso que preguntémonos, ¿estoy yo
formando parte, como el caso de la Virgen María, de un instrumento para que se cumpla el proyecto de Dios. Eso debería de ser para nosotros lo máximo, para que el trabajo, el estudio, el hogar tenga sentido. ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué voy a comer? ¿Por qué voy a hacer ejercicio? ¿Por qué quiero tener mejor salud? ¿Por qué voy a hacer esto y lo demás? Es para cumplir con ese propósito. Entonces, esta mujer, al recibir este mensaje, claro, era algo tan grande que ella ni lo podía creer. Llamará su nombre Jesús, pero no solamente eso, sino que le dice, será grande. Ella sabía que ese término se encuentra ya en Isaías capítulos 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Y la palabra que se ocupa aquí, que es una traducción al griego, es una palabra que nosotros usamos quizás cada semana. Cuando le preguntan, usted, por ejemplo, ¿cuántas megas tiene tu internet, no? ¿Cuántas megas tiene la computadora? La palabra mega es la que se ocupa aquí, que significa el mayor, es decir, el que tiene preeminencia sobre todo. Por eso dice, será grande. O sea, le está diciendo no solamente es el que salva, pero es el que tiene la preeminencia sobre todas las cosas. La deja impactada porque tiene que ver con una profecía de Isaías 9:6. Ella sabía esto, pero además de esto menciona otro título, y es que le daría el trono de David su padre, es decir, el hijo sobre el trono. Y esto tenía que ver con una promesa que Dios le hizo a David. Allá en el segundo libro de Samuel 7:13 dice, él edificará a mi nombre y yo edificaré para él el trono de su reino. Hablando de un reino, pero este reino habla que iba a permanecer. En el segundo libro de Samuel 22:51 dice, él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido a David y a su descendencia, hablando aquí del Mesías para siempre. Ella sabía perfectamente que el hijo de David, en Oseas 3:5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Pero aquí no estaba refiriéndose a David el rey, sino a la descendencia, porque esta profecía fue dada en el año 780 antes de Cristo, y David, cuando él recibe la promesa, fue en el año 995 antes de Cristo, es decir, había una diferencia de 215 años. Posterior a la muerte de David viene esta profecía, o sea que no se está refiriendo a David propiamente, sino al rey que vendría. Está hablando del Mesías, cuando dice, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, cuando ella también hace conocimiento de lo que dice Ezequiel 34:23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David, él las apacentará, y él será por pastor. Está hablando del mismo rey, del mismo líder que vendría a gobernar. Entonces, cuando le dice aquí el ángel Gabriel, y su reino no tendrá fin, hablando de ese hijo prometido. Entonces, lo que Dios le prometió a David se iba a cumplir en ese momento. Y ella sería un instrumento para que se realizara esta maravillosa obra. Entonces, ¿por qué es única, hermanos, la salvación? En primer lugar, porque fue planificada por Dios, nace del corazón de Dios, es revelada la gracia de Dios, y también confirmada a través de la profecía. Y cuando ella recibe todo ese mensaje de este nombre y estos 4 títulos, entonces ella queda impactada, como decir, ¿será esto así? Vea, hermano, lo que estaba sucediendo acá es que lo que Dios le había visto en la distancia, lo que se conoce como presciencia, entonces Dios lo vio, pero no solamente lo vio, sino que lo habló, es decir, hubo una profecía y él lo llevó a cumplir. Eso se conoce como la soberanía de Dios, y él manejó todas las circunstancias para que se cumpliera exactamente en los lugares profetizados. Eso se conoce como providencia divina. ¿Para qué? Para que no quede duda que Dios es quien ha diseñado la salvación. Por eso lo vio, por eso lo profetizó, por eso lo cumplió, para que entendamos que no hay otra salvación más que en Cristo Jesús, nuestro Salvador.
el plan diseñado por Dios. Entonces, en ese momento, hermanos, que la Virgen María recibe ese mensaje y ella, por la fe, dijo, hágase con su sierva, conforme a su palabra, ocurre un milagro mucho más grande. Y así es que lo que es la creación natural. Si la creación natural es sorprendente y todavía hay mucho que descubrir e investigar, ya no se diga la creación de la salvación. ¿Por qué? Dios lo empezó a anunciar, este milagro, a través de algunas figuras de lenguaje, a través de algunos tipos o sombras también, como es el maná que cae del cielo, hablando del cuerpo de Dios tomando forma humana. Jesús lo dijo, Moisés nos dio el verdadero maná, yo soy el pan del cielo. Vemos el tabernáculo, que era realmente también una figura de el cuerpo de Cristo, el cual la gloria de Dios la habitó. Vemos el Cordero Pascual y así muchas cosas. Pero luego empieza a apuntar más específicamente hacia un hijo. Por eso que allá en Génesis 3:15, hablando de la simiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente antigua, estaba hablando de un hijo. Y por eso ese hijo viene a lo largo de todo el Antiguo Testamento anunciándose. Y en Isaías 9:6, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. En otras palabras, lo que le estaba diciendo el ángel Gabriel a la Virgen María es que todo lo que estaba profetizado se iba a cumplir y ella iba a formar parte de ese, digamos, de ese milagro, porque lo que Dios había diseñado estaba para cumplirse. Y por eso que en Isaías 7:14, cuando dice aquí la Biblia, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá. La pregunta es, ¿puede concebir una virgen? No, porque es virgen. O sea, está hablando de un milagro. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pónganse en los zapatos de la Virgen María. O sea, está diciendo, se va a cumplir esto en mi vida. Todo lo que ha sido anunciado, yo voy a formar parte de ser un instrumento para que lo que Dios ha diseñado pueda ser una realidad en esta tierra. Por eso, hermanos, lo mejor que usted y yo podemos hacer es decirle a Dios, Señor, usa mi vida para lo que tú quieres, Señor. Úsame, Señor. Quiero que lo que tú has, Señor, diseñado, lo que tú viste de antemano, por tu presencia, por tu soberanía, por tu providencia, Señor, quiero que tú me guíes, me dirijas. Yo no me quiero mover si tú no me mueves. Yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Por eso Saulo de Tarso no quiso perder tiempo en el momento de su conversión y le dijo a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y la voz, el Señor Jesucristo le dijo, se te dirá lo que has de hacer. Eso es importantísimo, que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Siempre estamos haciendo lo que el jefe nos dice que hagamos, ¿sí o no? Siempre otro nos está diciendo, haga esto y por esto va a tener una recompensa. Pero hermano, eso es tan poco, hermano, la vida es tan valiosa. Por tal razón, hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Claro, debemos de trabajar, debemos de estudiar, debemos hacer muchas cosas. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de cumplir el plan de Dios. Señor, ¿en qué me quieres utilizar? Antes de terminar este año y comenzar el otro, debo de comenzar con esta visión. Señor, quiero que los días, años, meses, las semanas, lo que sea, lo que tú tienes todavía para mí, Señor, no quiero pasar el tiempo por pasarlo. Quiero, Señor, que se cumplan tus planes. También úsame para que sea de bendición a otras personas. Ahora, este milagro de la concepción es algo que va más allá de lo que es la grandeza de la misma creación del universo. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo en el capítulo 3, en la primera epístola, le dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La epístola a los Hebreos en el capítulo 10, y esto lo hablamos cuando estuvimos estudiando un poco sobre cristología. En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice,
sacrificio y ofrenda lo que hiciste, mas me preparaste cuerpo. La palabra preparar es la misma que se ocupa en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, cuando dice, por la fe entendemos haber sido constituido. La palabra aquí, constituido, el universo, es la misma palabra, me formaste. Es decir, que Dios de la nada hizo todo lo que está creado. Así también Dios de la nada creó ese cuerpo, o sea, me preparaste el cuerpo. Por eso que la palabra significa construir algo apto o completo. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, creó ese cuerpo en el vientre de la Virgen María. Por eso Cristo nunca tuvo una herencia pecaminosa adámica, porque no tomó de la Virgen María la materia, ni tampoco de José, porque no hubo una relación sexual para la concepción. Entonces es Dios quien lo formó para que naciera sin herencia adámica, porque de otra manera el cuerpo de Cristo hubiera entrado en pecado. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y la palabra justo significa inocente, es decir, que no hay pecado. El cuerpo de Cristo nació sin pecado. Por eso el milagro de la concepción tiene que ver con un acto increíble, una creación, pensando Dios en usted y en mí. Porque era necesario esa creación en ese momento que el Espíritu Santo iba a formar en el vientre de la Virgen María, que este acto tiene una dosis increíble de humillación. ¿Por qué? Porque en este caso, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, en ese momento estaba despojándose a sí mismo, lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjense bien, aquí está diciendo que Jesús es Dios, pero que no estimó ser Dios como para no humillarse, mas dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, esta palabra, despojarse, es una palabra, en griego es la palabra kenosis, o keno, lo que significa es vaciar. Lo que está implicando es que Jesús no utilizó sus atributos divinos como Dios, los dejó a un lado. ¿Para qué? Para poder ser el redentor, ser el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, en ese acto, de hermano, maravilloso de lo que es la encarnación, hay una dosis increíble de humillación de Dios. Piense por un momento lo que esto significa. Dios siendo Dios, deja a un lado el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, deja a un lado todos sin dejar de ser Dios, no utilizó sus atributos con el propósito de tomar forma humana. Por eso cuando celebramos la Navidad, estoy dándole gracias, porque la salvación es un milagro, no es una idea humana, es más grande ese milagro que Dios toma forma humana que la misma creación misma. A esto se le conoció como la unión hipostática, es un término teológico que viene desde el concilio de Calcedonia, allá por el año 450 después de Cristo. Que la palabra que habla aquí de la unión hipostática, y la palabra hipóstasis, que significa sustancia, es decir, que de las dos naturalezas, es decir, la divina y la humana, vino a ser una sola persona, y así es. Jesús es 100% Dios y 100% hombre, pero para llegar a ser esto, Él se humilló a sí mismo, es decir, dejó sus prerrogativas divinas para hacer la obra magnífica de la salvación. Hermanos, mi pregunta para usted y para mí es esta: ¿por qué me cuesta tanto humillarme?
¿Qué nombres tengo yo más gloriosos que los de Cristo? ¿Qué posición tengo yo más grande que la de Jesús? ¿Qué conocimiento tengo yo más grande que Jesús? ¿Qué autoridad tengo yo más grande que Jesús para no humillarme? ¿Por qué nos cuesta ser humildes de corazón? Dios en esencia es humildad. Por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero nosotros, hermanos, con muy pocas cosas, porque nos aumentan el salario, porque nos promueven de un puesto a otro, porque logramos algún éxito académico, teológico o algún privilegio en la iglesia o por cualquier otra cosa, hermanos, los creemos superiores y miramos a los demás con desprecio. Eso no debe de ser en el cuerpo de Cristo. Porque si Cristo, sus nombres gloriosos, el príncipe de paz, Padre eterno, admirable, Dios poderoso, consejero, la estrella resplandeciente de la mañana, el verbo de Dios. ¿Cuántos nombres, hermanos, y atributos tiene Cristo? Sin embargo, Él los deja a un lado. Por ello, hermanos, debemos de pedirle a Dios: Señor, hazme un corazón sencillo, manso y humilde. La Navidad nos habla de esa dosis gloriosa de humildad para poder llevar a cabo una redención por los demás. ¿No creen que es importante que nosotros nos humillemos para servir a otras personas? ¿Por qué nos cuesta tanto quitarnos, hermanos, el manto de qué cosa? De la prepotencia o de los privilegios que tenemos. ¿Y por qué no nos ceñimos una toalla para servir a otros? ¿Por qué nos cuesta enseñar la palabra de Dios? Porque no quiero servir a otros, quiero que otros me sirvan a mí. ¿Por qué no quiero llevar, hermanos, consuelo a otras personas? Porque no me quiero humillar. Muchas cosas las estamos dejando a un lado por nuestra propia vanidad y soberbia. Porque estoy acostumbrado a que los demás hagan las cosas para mí, pero no para otros. Porque no estoy dispuesto a ceñirme una toalla. Pero Cristo lo hizo. Por eso cuando se habla de este milagro, de lo que es la concepción, por eso el nombre que el ángel le dice, allá en el capítulo 1 de Mateo, a José en sueño le dice: llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Ahora, eso es lo que necesita, vea esto, un matrimonio. Lo que necesita un padre, un hijo. Si nosotros fuéramos, hermanos, tuviéramos un poco de humildad, aprenderíamos a servir a la esposa, al esposo, a los hijos a los padres, servir a los empleados, el empleado servir a su patrono, servir a la nación y no buscar ser servidos. Si tuviéramos un poco de esta humildad, las cosas cambiarían. Entonces, cuando se habla de la encarnación, este es el inicio de uno de los grandes milagros. La salvación no es otra cosa, entonces, que una cadena de milagros. El milagro de la concepción, el milagro del nacimiento en el lugar exacto, proféticamente ya dado por Dios. El milagro de la muerte redentora, el milagro de la resurrección, el milagro de la ascensión y el milagro de la segunda venida de Cristo. Amada iglesia, usted y yo debemos de estar firmes en quien usted y yo hemos creído. Hemos creído en la salvación diseñada en el corazón de Dios y realizada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si eso es así, tengamos certeza que, hermanos, que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová estará conmigo. Aleluya. Por eso podemos decir: somos más que vencedores en Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, despertemos. No vendamos la verdad. La verdad está con nosotros, que se llama Jesús el Señor. Por eso dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios, oiga esto, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, mire qué privilegio, la palabra de la reconciliación.
Dios estaba en Cristo. Hay algunos que tienen dudas acerca si hay otra forma de salvación. No hay. Porque Dios es inmutable. Dios no se equivoca. Lo que Él planificó antes de la creación lo lleva hasta el final. Dios no es hombre para que esté corrigiendo su teología o su doctrina. Para decir que Dios, claro, ha revelado algo diferente y que ha cambiado el sistema de la salvación. No es cierto, porque entonces Dios dejaría de ser Dios, porque entonces Él estaría admitiendo que Él se equivocó y ahora está corrigiendo y está poniendo otra forma de salvación. Y algunos la están creyendo. Dios no cambia, Él es inmutable. Por tal razón, oiga, la gente que cuando veía a Cristo, oiga, se confundían porque veían milagros. Como la palabra de poder que salía de Él. Cuando decía, calla y enmudece. Las olas, hermano, el viento se calmaba, las tormentas cesaban. Entonces, ¿cómo es posible que le decía a un paralítico, camina? A los ciegos los tocaba y eran sanados. Los demonios reconocían quién estaba en ese cuerpo. Sabemos que tú eres el Santo de Dios, eres el Hijo de Dios. Y el Señor los mandaba con su palabra, los echaba fuera de ellos. Y la gente se quedaba sorprendida por todo esto. Ellos no entendían qué es lo que está pasando. El poder que vemos es un poder divino. Las palabras que hablan son palabras divinas. Pero estoy viendo un cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las expresiones comunes que encontramos en los evangelios? De los incrédulos. Oiga esto. La gente incrédula, y lo voy a decir de esta manera para que me entienda. La incredulidad entorpece nuestro entendimiento. Por eso decían, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Es que Dios no ha venido a turbar el alma. Jesús no quiere turbar el alma, al contrario. La incredulidad no le permite entender este milagro de la encarnación. Y otras expresiones, otras preguntas eran como esta. ¿Quién eres? La otra pregunta, ¿quién te haces a ti mismo? Otra vez le dijeron, siendo hombre te hace Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad no les podía hacer aceptar. Claro, es un milagro. Dios tomando forma humana y las reacciones al no aceptar la verdad. Y oiga esto, hermano, por eso es importantísimo aceptar la verdad. Si no acepto la verdad, se endurece mi corazón. ¿Por qué? La Biblia dice que Faraón se endureció su corazón. ¿Cómo es que Dios endureció el corazón de Faraón? Es porque manifestó su gloria abiertamente, con poder. En otras palabras, Faraón sabía quién era el verdadero Dios a través de las manifestaciones de su poder, de su soberanía, de su grandeza. Y a pesar de eso, se rebeló en contra de la revelación. Eso es lo que lo endureció. No es que Dios endureció, sino que no recibió la gloria de Dios, no la quiso aceptar y eso lo endureció a él. Por eso una persona que en los tiempos del Señor Jesucristo no recibieron esa revelación, se endurecieron y dijeron cosas como esta: demonios tiene. Además de eso, otro decía, está fuera de sí. En otras palabras, está enajenado mentalmente. Otro, dice la Biblia, tomaron piedras para arrojárselas, quisieron matarlo prematuramente. Otra de las preguntas, como una reacción de esta gente, dice la Biblia, ¿no es este el hijo de José y María que está con nosotros y conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? ¿Por qué? Porque no estaban recibiendo la revelación. Amada iglesia, usted y yo tenemos que recibir la revelación. ¿Qué hizo la Virgen María? Ella estaba recibiendo algo increíble del mensajero de Dios, de Gabriel, el cual le habló a Daniel. Daniel recibió revelación por el ángel Gabriel. Era un comunicador de Dios. Ahora ella está recibiendo y ella sabía perfectamente cuando dice, yo soy Gabriel. Wow, el mismo que se le apareció a Daniel. Ahora le está dando un mensaje de parte de Dios. Ella cree el mensaje. No podía comprender todo porque ella le dice, ¿y cómo será esto? Es que es una pregunta lógica. Si no conozco varón. Entonces el ángel le explica y le dice,
El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Cuando ella no entendió, porque esto es imposible llegar a entenderlo. ¿Cómo voy a entender si apenas, hermano, estudiamos ciencias naturales, un poquito de biología y un poquito de geografía en nuestros primeros años? Y ahora que usted me venga a preguntar, explíqueme por favor, pastor, las leyes cosmofísicas. Apenas me acuerdo de mi nombre. Ahora, y eso no es nada. Pero lo que es en sí, el milagro, Dios hecho carne. Y eso es entender que es así. Y cuando yo lo recibo, lo que el ángel estaba diciendo es, mira, no lo vas a entender, pero lo vas a experimentar. Y cuando ella dijo, hágase con su sierva, conforme a su palabra, ella estaba poniéndose como una sierva humilde que necesita recibir lo que Dios tiene para ella. Por eso que la otra parte de este mensaje es que es única la salvación porque logra la redención. Dios sabe, y es lo que nosotros necesitamos saber, que todos somos pecadores. Usted dirá, pero ya lo sé. No, es cierto. Dios a lo largo de la Biblia ha puesto un espejo. Algunas personas se asustan cuando miran, por ejemplo, algunos casos de inmoralidad que vemos en la Biblia, en el caso de hombres y mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero es porque Dios presenta desnudamente lo que es el hombre, lo que es el pecado. Por eso vemos cómo el control de las pasiones de Caín lo manipularon para matar a su hermano. Porque si Dios hubiera dicho, bueno, voy a dejar esto en la historia, no lo voy a publicar porque esto está muy feo. No. Dios quiso que esto se conociera para que entendamos que el corazón que se aparta de Dios se convierte en un corazón malo. Vemos también la rebelión de la generación antidiluviana. Vemos la rebelión de la generación en la Torre de Babel. Vemos la esclavitud en Egipto del pueblo israelita. Vemos la idolatría a lo largo de los siglos, los crímenes, las guerras y tantas cosas. Y hoy en día, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermano, quiere que nosotros entendamos que somos esclavos del pecado. Punto. Que necesito a Jesús, que Jehová salva, que necesito el médico divino, que necesito a que Cristo rompa las cadenas. Por eso que algunos de los que me están escuchando ahora son personas que están viviendo esclavitud en su alma, en su espíritu. ¿Por qué les está pasando esto? Para que yo acepte que necesito un Salvador. Y algunos han fracasado porque han querido autorredimirse por medio, por ejemplo, de ritos paganos religiosos a lo largo de su vida. Así como en la historia, lo que ha hecho sencillamente es complicar más las cosas. Ha cambiado de religión, ha cambiado de filosofía, ha cambiado de lugar, ha cambiado de todas tantas cosas. Ha tratado de que a través de distintas maneras obtener una paz interior y usted no la logra. Porque dice la Biblia, no hay paz para el impío. El impío dice, huye sin que nadie lo persiga. Entonces hay una paranoia profunda en el ser humano. ¿Y por qué se siente perseguido? Porque es en su misma culpa, su mismo pecado. Dice la Biblia, tu pecado te alcanzará. Y eso la están viviendo muchas personas y Dios no quiere eso. Por eso Dios planificó esa redención y la llevó a cabo maravillosa y milagrosamente. Y Él se humilló, dejó su gloria para podernos redimir a usted y a mí. Para darme esperanza. Y también el Señor nos hace ver que todos los esfuerzos personales que yo pueda hacer para redimirme o cambiar mi vida son inútiles. Vemos cuántos programas de autorrealización, el positivismo, el humanismo evangélico hoy en día, centralizado, que tú lo puedes hacer, tú eres el dueño de tu destino. Tú puedes cambiar tu destino, tú puedes cambiar tu pasado, tú puedes hacer esto. Mentiras.
el estoicismo, también el cual llamo el estoicismo evangélico, que no es otra cosa que aquella, digamos, muestra de fortaleza y dominio sobre sí mismo, especialmente en las desgracias, en las dificultades, y tienen ese carácter estoico y dicen, yo puedo manejar mis dificultades, pero por dentro se está muriendo. Presenta una cara de fortaleza, pero por dentro es una niña, es un niño que tiembla, tiene miedo. Vemos también, hermanos, hoy en día lo que es en este propósito de autorredención, lo que es, yo le llamo la filosofía epicúrea evangélica, que es aquellos que evitan el dolor y buscan el placer y el disfrute de todo lo que hace. Es como una especie de un analgésico, ¿no? Pero el analgésico no le está quitando la raíz del problema. Solo le está dando echando una cortina de humo a lo que usted lleva. Pero usted sabe que es esclavo. ¿Por qué le está pasando esto? Es para que me dé cuenta. Por eso la Biblia nos desnuda a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos desnuda y nos dice, mira, tú estás encadenado. Tú necesitas un Salvador. Cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando del milagro que Dios ha hecho, porque no existe otra posibilidad de ser salvo si no es a través de lo que Cristo ha hecho por usted y por mí. Por eso, hermanos, hay otras personas que tratando de autorredimirse, lo que hacen es negar la existencia de Dios. Ellos creen que buscando los placeres los van a encontrar, mas la Biblia habla, hermanos, cualquier método que se ocupe. Dice Jeremías 2:22, dice Dios, aunque te laves con lejía. ¿Qué es esa lejía? Metafóricamente hablando, todas las ideas humanas, todas las ideas religiosas y filosóficas, todo su esfuerzo humano, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Aunque su conciencia no le culpe, pero delante de Dios están registrados todos los pecados del ser humano desde que el momento que tiene conciencia de pecado. Por eso Dios, hermano, diseñó el plan de la salvación para que entendamos que hay una forma exclusiva de poder salvar o redimir, rescatar al ser humano de las cadenas de pecado. Por eso llamará su nombre Jesús. Le dice a la Virgen María el ángel Gabriel, porque Él salvará a los hombres de sus cadenas. Y este mensaje está centralizado en la persona divina del Señor Jesús. Es exclusiva, es eterna. Dios no va a cambiar, ni mañana, ni pasado mañana, ni tampoco ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, de todo lo que Dios ha descrito. Dios no está cambiando sus planes. Si viene alguien por ahí diciéndole a usted, pero es que ahora Dios nos está revelando otra cosa, lo siento mucho. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que hoy esté diciendo me equivoqué, ahora estoy planificando otra cosa. Usted y yo lo hacemos, pero Dios no. Él lo que ha planificado desde antes de la creación, Él lo sabe cómo lo va a terminar. Es el mismo mensaje, la misma forma a lo largo de los siglos. Ahora bien, no solamente está centrado en la persona de Cristo, por eso dice llamará su nombre Jesús, pero está centrado en el milagro más grande jamás realizado, que es la encarnación. Dios tomó forma humana para que al nacer en Belén, ese niño llevase el pecado 33 años y medio después en la cruz del Calvario, resucitase de entre los muertos, para que de esa manera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, entendiendo ese mensaje de lo que es la concepción y el nacimiento del Señor Jesucristo, me habla que es algo único, es algo que el hombre no lo puede hacer. Por eso, hermanos, lo que Dios, ¿qué espera de usted y de mí? Sencillamente que pueda experimentar todo ese beneficio a través de la fe. ¿Qué hizo la Virgen? Póngase, estimada señora, en los zapatos de la Virgen María. Está recibiendo un mensaje condensado, sintetizado, de miles de años. Es increíble. Ella, cuando dice, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, esto es demasiado grande. ¿Cómo es posible que se va a realizar este plan y yo voy a formar parte
de ser una sierva para que este plan se pueda manifestar a esta tierra. De igual manera, para usted y para mí es igualmente de grande. ¿Será posible que Jesús pueda venir a vivir a mi corazón? ¿Será posible que Dios me pueda transformar y cambiar? No puedo yo entender cómo lo hace, pero sí sé una cosa, que Él sí lo sabe hacer. Entonces, ella lo que hizo fue por la fe lo recibió. Por eso cuán importante, hermanos, es aceptar por fe. Hermanos, la grandeza de Dios. Hay muchas preguntas. Ella hizo esta pregunta. ¿Cómo será esto? Habrá muchas preguntas, pero ¿cómo voy a cambiar? Si yo tengo tantos años de vivir en la misma condición, voy de mal en peor. Cada día las cosas se me complican. He tratado, he buscado métodos. Y usted dice, pero soy igual. Pero es aquí donde yo tengo que creer y aceptar la intervención milagrosa de ¿quién? De Dios. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Entienda esto, que cuando usted cree en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo, oiga bien esto, literalmente vendrá sobre usted. Y dice la Biblia, y la unción pudre el yugo. Es decir, el Espíritu Santo, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, rompe las cadenas, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ahí está la bendición. Si usted, hermano, se siente atado con algunas compulsiones, algunas ideas suicidas, se siente mentalmente atormentado por los demonios, quiero decirle, hay poder en lo que Cristo hizo y el Espíritu Santo lo va a hacer en usted. Y el Espíritu de Dios, hermano, echa fuera los demonios. Lo hizo en aquel entonces, lo hace hoy en día también. Por eso cuando ella creyó, cuando ella dijo, hágase con su sierva conforme a tu palabra, ella recibe el mensaje de Dios por medio de Gabriel. Usted y yo hemos recibido el mensaje del Evangelio por medio de los que nos han predicado. Y cuando lo creemos, la experiencia nos va a dar, hermanos, el entendimiento. Porque en el momento en que ella acepta por la fe, el Espíritu Santo formó en el vientre de ella a Jesús. Ella experimentó ese embarazo. Primer mes, segundo mes, tercer mes, hasta el 9º mes y el nacimiento. Así también es de real la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Cristo en nosotros, dice la Biblia, es la esperanza de gloria. Esa experiencia milagrosa es cuando nosotros tenemos fe. Recuerda lo que dijo aquel ex ciego. Una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo. ¿Me quieren pedir ustedes explicación que cómo recibí la vista? No sé. Jesús me dijo, ve a lavarte al estanque. Y yo lo hice y vi. Estoy viendo. ¿Qué les explica? No sé. Lo que sí les puedo explicar, que antes estaba atado por el pecado, ahora soy libre en Cristo Jesús. Antes los demonios me tenían atormentado, ahora no. Antes no tenía paz. Dios cambió mi lamento en baile. ¿Cómo puede explicar eso? Ahora tengo gozo. A pesar que mi esposo o mi esposa me abandonó, estoy siendo amenazado a muerte, pero tengo paz y tengo seguridad y puedo dormir tranquilo. ¿Cómo puede ser eso? Porque el Espíritu Santo está morando en su corazón. Su alma tiene reposo. ¿Por qué? Porque la grandeza de Cristo está sobre su alma. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda sus pensamientos y su mente en Cristo Jesús. Marta le dijo a Jesús, Señor, en otras palabras, has venido tarde. Mi hermano tiene 4 días de estar en el sepulcro. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Primero es la fe, luego la experiencia. Usted dirá, ¿cómo va a pasar esto? Yo tengo, no 4 días, tengo 4 décadas que llevo ya, Señor. Padre, estoy podrido en el pecado. Pero el Señor dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron, dice el Señor. Y cuando por la fe cree en lo que Dios hizo en Cristo Jesús, formó en el vientre de la Virgen María ese cuerpo para llevar ese cuerpo a la cruz para redimir a la humanidad y resucitó para nuestra justificación. Entonces la experiencia, permíteme usar esta metáfora,
ese embarazo espiritual, es decir, la presencia real de Cristo en su corazón, le va a dar un sentido de propiedad, un sentido de pertenencia. Usted se va a sentir que es alguien especial cuando todos le han despreciado. Cuando usted se ha sentido solo y sola, no va a sentirse así. Se va a sentir que tiene el mejor amigo de la vida, que es Dios, que es Cristo en usted. Va a tener ese gran pastor, va a tener el mejor amigo, el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Hermano, ¿qué más quiere? Tener el más grande de todos. Tener a Cristo es tenerlo todo. Y tener a Cristo le asegura a usted que aunque usted muera, hermano, irá a la presencia de Dios. Por eso, la salvación es única, singular, diseñada por Dios, pero también por lograr efectivamente la redención. Iglesia, le llamo en el nombre de Jesús a estar firme en lo que es la salvación. Compra la verdad, dice la Biblia, y no la vendas. No hay otra manera. No ande diciendo, no ande creyendo que por las religiones, todas las religiones llevan a Dios. Eso es una mentira del diablo. La verdad que sí, es una mentira del diablo. No ande creyendo que Dios está modificando sus planes y que ahora hay una revelación nueva. No existe tal cosa. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Quiero hacer un llamado a toda persona que me escucha, tanto por los medios de comunicación como los que están aquí presentes. Este es el momento para que usted experimente la liberación de la culpabilidad y del pecado y de las garras del diablo. Si usted cree en Jesús como su Salvador, que Él murió por usted para perdonarlo, y Él se humilló por amor a usted y amor a mí, dejó sus privilegios a un lado, no los utilizó para identificarse con mi vida y llevar a cabo lo que yo no podía hacer. Eso significa un amor especial. No rechace el amor de Dios. Eso es la verdadera Navidad. Navidad no significa comer pavo, arroz capeado, reventar cohetes, regalos. La Navidad significa liberación, salvación, redención. ¿De qué me sirve usar o estrenar lo que sea si no puedo estrenar una conciencia nueva? ¿De qué me sirve vestirme o calzarme con vestidos, zapatos nuevos, cuando mi alma es una pudrición? Hermano, qué lindo es poder decir: ahora tengo a Cristo, me ha perdonado, me ha limpiado, soy salvo. Usted va a disfrutar lo poco que tiene en casa, pero va a sentir que es lo más bello. Va a disfrutar el tiempo. La vida le va a ser de paz. Y va a sentir que hay un propósito por el cual vivir. ¿Por qué? Porque tiene al Salvador del mundo morando en su corazón. Y a los hijos pródigos les animo en esta hora que vuelvan a los caminos de Dios. Si han estado a punto de apostatar, buscando y oyendo doctrinas de demonios, regresen. Los que han estado en el pecado, regresen, que solo en Cristo está la salvación. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Habrá alguien que en esta hora pueda decir: sí, yo soy esa persona. Necesito que Cristo me pueda rescatar. Ahí donde está, levante su mano y diga: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Levante su mano, Dios le bendiga, gracias. ¿Habrá alguien más que pueda decir: yo quiero entregarle mi corazón a Cristo? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? Dios le bendiga, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo? No se vayas sin Jesús. La verdadera celebración es tener libertad. ¿Alguien más que nos ha visitado en otras oportunidades, pero está aquí porque usted sabe que necesita ese milagro? Alguien más, Dios te bendiga, gracias. Alguien más, no se vaya de este lugar, váyase con el mejor regalo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice la Biblia.
Alguien más, por última vez. Por última vez, alguien más, donde quiera que esté, levante su mano. Bien, ahora una segunda pregunta. ¿Cuántos que han conocido el Evangelio, pero se han apartado, quieren reconciliar con el Señor como el hijo pródigo? Levante su mano, ahí donde está, y diga: sí, voy a reconciliar, regreso a Cristo, ya no me quiero apartar de Jesús. Levante su mano, y si hay alguien que quiera reconciliar con Jesús, donde quiera que esté. Gracias, Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más quiere reconciliar con Jesús? Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere reconciliar con Dios? Le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere reconciliar con Jesús? Bien. Repitan conmigo, y también los que nos escuchan por medio de los medios de comunicación, ahí donde están, juntamente con todos nosotros. Repitan conmigo esta oración. Padre eterno que estás en los cielos, te pido perdón por haberte ofendido con todos mis pecados. Me duele, Señor, el haberte herido con una vida pecaminosa, una vida sucia. Reconozco que soy pecador. No me justifico delante de ti. Perdóname. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Gracias. Gracias por venir a esta tierra para redimirme de las cadenas del pecado. Y por la fe en tu sangre recibo el perdón y el rescate de las cadenas del mal que hay en mí. Creo que resucitaste para declararme inocente delante de tus ojos. Te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora los que han de reconciliar, digan conmigo: Señor, ha sido por necedad, por rebeldía. He prevaricado contra ti, Señor. Perdóname. Límpiame con tu sangre, Señor. No quiero volver atrás. Quiero consagrar mi vida a ti, Señor. Vuelvo a ti como el hijo pródigo. Quiero estar sujeto al señorío de Cristo y al gobierno del Espíritu Santo en mi corazón. Gracias, Señor. Ahora, Señor, te pido por tu iglesia. Los vientos de doctrinas, las pruebas, las tentaciones, las crisis, las circunstancias están golpeando la fe de muchos, Señor. Pero te pido en este día que afirmes nuestra fe a pesar de cualquier dificultad, cualquier prueba que haya de venir o que estemos pasando, Señor. Que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, Señor. Y hemos creído en ti. La salvación tú la diseñaste y la llevaste a feliz término. Señor, eso es lo que necesitamos. De ahí todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, gracias. Afirma el corazón de tu pueblo para siempre en Cristo Jesús. Amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está,
haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.